Hay algo fascinante en la historia de los ferrocarriles de un país, porque muchas veces es la historia del país mismo. Y bueno, el caso de Argentina es, de película. Hoy vamos a meternos de lleno en esa historia. Una de ambición, de una caída casi total y de uno de los experimentos de privatización más radicales que se hayan intentado. Para entender la dimensión de la caída, primero hay que ver la cima. En su mejor momento, la red de trenes de Argentina era una auténtica maravilla. Casi 47.000 kilómetros de vías. Para que se hagan una idea, eso la convirtió en la 10ª red más grande de todo el mundo. Era, literalmente, la arteria que bombeaba la vida económica a lo largo y ancho del país. Pero de esa época dorada, saltamos a esto. Unas décadas después, el sistema estaba al borde del colapso. La palabra exhausto le queda perfecta. Estaba quebrado financieramente y paralizado en su operación. Esta crisis fue, digamos, el caldo de cultivo para un cambio drástico. Ok, empecemos por el principio. El ferrocarril en Argentina no era solo un medio para mover gente y cosas. No, fue concebido como la herramienta clave para construir el país, prácticamente desde cero. Esta frase lo resume todo a la perfección. El tren conectaba los enormes centros de producción, la agricultura, la ganadería, con los puertos. Fue lo que permitió a Argentina convertirse en un gigante exportador. Cada riel que se ponía era una promesa de progreso. Ahora bien, ¿cómo es que esta maquinaria tan poderosa empezó a detenerse? Bueno, el declive no fue de un día para otro. Fue un desgaste lento, doloroso, que se extendió por décadas. Esta línea de tiempo lo muestra muy claramente. Vemos el nacimiento allá por 1857, un crecimiento explosivo hasta 1914 y un punto de quiebre importantísimo en 1946 con la nacionalización. Pero ojo, el dato clave es 1958. Ahí empieza la regresión, una política deliberada que le dio prioridad a las carreteras. Y eso marcó el principio del fin para muchísimas líneas. Y el declive no fue solo de vías oxidadas, fue un colapso en el uso. Los números no mienten. Esta tabla muestra una caída de casi el 40% en el tráfico total, en solo 25 años. Menos carga, menos pasajeros. El sistema simple y sencillamente se estaba quedando vacío. Para 1990, la situación ya era insostenible. El déficit era un agujero negro fiscal. Se comía casi el 1% del PBI del país. La mitad de las locomotoras no andaba, más de la mitad de las vías eran un peligro, y su participación en el transporte era casi simbólica. El sistema estaba, literalmente, en terapia intensiva. Y ante un colapso de esta magnitud, la respuesta fue algo que pocos hubieran imaginado. Una privatización total y masiva del sistema ferroviario. A ver, esto es clave entenderlo. La decisión no se tomó en el aire. El país entero estaba en una emergencia económica brutal, con hiperinflación descontrolada y un déficit fiscal gigante. La privatización del ferrocarril fue solo una pieza de un plan mucho más grande para intentar estabilizar la economía. La estrategia fue muy inteligente, la verdad. En lugar de intentar vender todo el sistema de una sola vez, que hubiera sido imposible, lo dividieron. Separaron la carga de los pasajeros y luego cada uno de esos sistemas lo partieron en varias concesiones. El resultado, se redujo el riesgo y aparecieron muchos más interesados en participar. Veamos la primera mitad del plan: entregar la red de carga al sector privado. El objetivo era muy claro: que se convirtiera en un negocio rentable por sí mismo. Este desglose es fundamental para entender el modelo. Los sistemas de carga y de pasajeros se trataron de formas completamente distintas. Para la carga, la idea era simple. Te doy una concesión por 30 años, no hay subsidios del Estado, y de hecho, el operador tiene que pagarle al Estado por el derecho a usar la red. La expectativa era que fuera un negocio rentable. La escala de esto fue enorme. Estamos hablando de más de 28.000 kilómetros de vías de carga divididos en 6 grandes redes, que se entregaron a operadores privados. La orden era clara: hagan que esto sea rentable, inviertan y muevan la mayor cantidad de carga posible. Y ahora llegamos a la parte verdaderamente revolucionaria del plan. ¿Qué hacer con los trenes de pasajeros de Buenos Aires, que pierden dinero en casi todo el mundo? La respuesta fue algo que no se había visto nunca antes. Aquí está la genialidad del sistema. El gobierno advirtió algo: el transporte de pasajeros no es rentable por sí solo. Así que, en vez de pedir plata, dieron vuelta a la pregunta: ¿cuánto es lo mínimo que necesitan de nosotros para operar este servicio de manera eficiente?
La empresa que pedía el subsidio más bajo ganaba la licitación. Fue una primicia mundial en la historia de los ferrocarriles. Y miren los resultados que se proyectaban. Algunas líneas, como la Mitre, todavía necesitaban un subsidio para operar, pero otras, como la Sarmiento y la San Martín, eran tan atractivas que los operadores calcularon que ellos le pagarían un canon al gobierno por operarlas. Eso es lo que indica el signo negativo. El subsidio total entonces iba principalmente a cubrir las inversiones necesarias. Para poner esto en perspectiva, recordemos de dónde veníamos. En 1989 se calculaba que el Estado subsidiaba cada viaje de pasajero con $1.77, una cifra astronómica. Y después de la licitación, el nuevo subsidio proyectado por pasajero era de solo 22 centavos, una reducción de 8 veces. El ahorro para las arcas públicas era sencillamente masivo. Bueno, ¿y cómo fue posible este milagro financiero? No fue magia, claro. Se basó en dos pilares. Por un lado, un aumento masivo de los ingresos, atrayendo más pasajeros y reduciendo la evasión de boletos. Y por otro lado, una caída fuertísima de los costos, principalmente recortando a la mitad la plantilla de personal, lo que disparó la productividad. Pero claro, la realidad de rara vez sigue el guión al pie de la letra. El gran experimento ferroviario de Argentina entró en una fase mucho más compleja, con bastantes desafíos. El plan se chocó con la dura realidad. Una recesión económica impidió que se cumplieran las proyecciones más optimistas de pasajeros. El vandalismo y otros problemas sociales generaron costos que no estaban previstos. Esto llevó a renegociar contratos y, en varios casos, al fracaso de las concesiones, que tuvieron que volver a manos del Estado. Entonces, la conclusión es esta. La privatización no fue ni un éxito rotundo ni un fracaso absoluto. Transformó un sistema que estaba moribundo, mejoró la eficiencia y le ahorró muchísimo dinero al Estado, pero también creó problemas nuevos y dejó muchos desafíos sin resolver. Dejó un legado complejo. Y así, el viaje del ferrocarril argentino continúa. La pregunta que queda flotando es: ¿qué lecciones se aprendieron de este ciclo de auge, caída y reinvención radical? ¿Y cuál será, ahora, el camino a seguir para este ícono nacional?